Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, estimados hermanos, buenos días amigos, en esta preciosa mañana que la bendición de Dios esté llegando a sus hogares. Enviamos saludos fraternos, hermano Roberto. Dios te bendiga, hermano Roberto Hernández. Dios bendiga, hermano Santiago Hernández, hermana Ruth Belia, a toda su familia, así también como a don Armando. Vamos a estar, ¿verdad?, siempre orando. Yo quiero que aprendamos a pedirle al Señor en fe. También a Francisco Gamboa, Dios te bendiga, a toda su familia, la familia Nororia, la familia Ruiz, nuestra hermana Argentina, nuestro hermano Miguel Ruiz. Dios te bendiga, hermano Miguel. Así también como Dios bendiga a los jóvenes, al joven Emir Alec, a Joel Reyes. Dios les bendiga de manera especial al abogado José Luis Bejarano, que siempre nos sigue por el canal y por las redes. Dios les bendiga a toda la familia Bejarano, Ruth Bejarano. También de manera muy, pero muy especial a la familia Gutiérrez, nuestra hermana Juanita, que siempre sintonizan la radio. Los profesionales del volante, a don Luis Pavón, a Sergio Reyes, que siempre escucha el programa. Y sobre todo, permite que las personas que aborden el taxi puedan escuchar la palabra del Señor. Pues en esta mañana todos sean bendecidos de manera especial, son mi deseo y también el deseo de Dios. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 36 en adelante. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Este pasaje bíblico del libro de los Hechos, un acontecimiento que se da en la época que luego de que Jesús asciende a los cielos, entonces dice la palabra del Señor que todos los seguidores de Jesús empezaron a pedir de nuevo. Esto habla de que ver ellos cómo Jesús ascendía a los cielos y aquella persecución que se estaba dando en contra del evangelio. Entonces dice la Biblia que todos los discípulos y todos, por orden de Dios, por orden de Jesús, suben al aposento alto, y ellos están orando y clamando, dice las Escrituras, con una orden estricta: no descendieran de ese lugar hasta que hayase llegado el poder del Espíritu Santo sobre ellos. En ese capítulo anterior podemos ver que dice la Biblia que todos estaban unánimes, unidos, y lo que ellos pedían eran de nuevo. En otras palabras, se sentían sin fuerza, se sentían sin valor, estaban atemorizados, estaban acobardados. Ellos necesitaban de algo, de Dios, que les diera fuerza para poder continuar con el camino que Jesucristo les había marcado. Y qué hermoso es que quizás nosotros, en el andar con Cristo, de vez en cuando sentimos como que ya no tenemos fuerzas. Empezamos a sentir como que ya no nos ayudan.
Y algunas veces nos sentimos cansados quizás, pero en esta preciosa mañana quiero decirte que el Espíritu de Dios está dispuesto, dice la palabra del Señor. El Espíritu de Dios ha venido para derramarse sobre tu vida, sobre tu alma, sobre todas aquellas personas que tienen necesidad. Dice la palabra del Señor de que Él vino y envió al Espíritu Santo de Dios para guiarte a la verdad. Y por eso la orden esta: no desciendan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, porque van a recibir poder. Ese poder es que muchas veces lo hemos obviado en el presente. Por eso muchas veces nos encontramos con iglesias donde ya no hay un mover del Dios, ya no hay un mover del Espíritu, ya no vemos milagros, quizás ya no vemos sanidades, y aquello ha quedado como en el pasado. Pero no es que el poder de Dios haya quedado en el pasado, sino que hemos perdido la fe, hemos perdido la continuidad. Y al igual que ellos, si tú quieres sentir el poder de Dios, necesitas subir al lugar alto. Y para subir a ese lugar alto se necesita orar, ayunar, disponerte para que nuevamente el Espíritu de Dios lo haga de nuevo. En una de las muchas acontecimientos de la gloria del Señor, porque Dios se sigue derramando. En el presente la gloria de Dios se sigue manifestando. El día de ayer tuvimos un culto muy poderoso y de algo estoy consciente: el Señor está sanando. Pero ¿qué es lo que pasa en nosotros? El inconveniente está lo mismo que estuvo en Israel. Por eso Pedro en esta predicación, porque esto fue una prédica que Pedro les da al pueblo de Israel cuando estaban todos unidos, él les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto habla de que todo Israel no se dio cuenta, pasó inadvertido el poder de Dios. No le buscaron. No buscaron aquel amor cálido de Jesús, donde levantaba a todas las personas decaídas, aquellos que creían que no valían nada. Jesús recibían valor. Aquellas personas que la gente menospreciaba quizás por sus situaciones de enfermedad, en Jesucristo los levantaba. Pero todas estas cosas Israel no pudo apreciarlas, porque no se dieron cuenta que Jesucristo, el que estaba en medio de ellos, como dice la Biblia, era Señor y Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, enviado para salvar a la humanidad. Y yo pienso que la mayor parte de la gente lo maneja por lo menos en concepto. Pero ¿cuántos somos aquellos que estamos buscando a Jesucristo en estos últimos tiempos? ¿Cuántos de ustedes somos aquellos que estamos velando y orando, como manda las Escrituras, para esperar la venida de Jesucristo? Por eso Pedro le dice: pasó inadvertido entre ustedes. No se dieron cuenta. Cuando le dice sepa, significa de ustedes desconocían. Pero le dice: yo les afirmo, oh casa de Israel, que Jesucristo, al cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y qué noticia más dura para estas personas que habían tenido en medio de ellos al Salvador del mundo, al que les venía a dar vida en abundancia, y le crucificaron. Pero hoy puede estar sucediendo lo mismo con nosotros, porque cuando nosotros perseveramos en el pecado, pues seguimos crucificando a Jesús, seguimos dándole de bofetadas. Cuando se nos presenta el camino de salvación y lo rechazamos porque quizás tenemos otros intereses, no queremos nosotros seguir a Cristo porque estamos enamorados quizás de lo que el mundo ofrece. Y esto puede decir, como algunos historiadores, la historia se está repitiendo. El pueblo de Israel crucificó a Jesucristo, crucificó a su Salvador. Yo no sé, pero habría que ver
¿Qué es lo que Cristo hubiera hecho si todo Israel se hubiera postrado delante la presencia de Jesús, aceptándole como Salvador? Pero no se dio. Por eso Pedro le dice: ustedes desconocían. No se dieron cuenta que crucificaron al Hijo de Dios. No se dieron cuenta que crucificaron al Cristo de victoria. No se dieron cuenta. Pero le dice: sepan ahora que Él sigue siendo Señor y Cristo. Y esto es lo que la buena noticia te doy en esta mañana, amigo y hermano en el Señor. Jesucristo sigue siendo el Señor. Jesucristo es tu Salvador personal. Y hoy en esta mañana te visita a través de esta palabra para indicarte que es tiempo de que le busques, que es tiempo que escapes de la ira venidera que se aproxima a este mundo y de todos los juicios que se van a dar. Porque el hombre está en rebeldía siempre. Y por eso dice la Biblia que aquellos cuando escucharon, y veámoslos como una oportunidad más de lo bueno que es nuestro Dios. Esta mañana que estás escuchando esta palabra es otra oportunidad que el Señor te dice que arregles tu vida con Él. Que mira las cosas que se están dando. Que mira todos los problemas que se avecinan a este mundo. Porque los hombres, al igual que estos, están rechazando siempre a Cristo. Los hombres siempre están rechazando a Jesús. Están rechazando al Hijo de Dios. Y por ese motivo están en la situación difícil que están. La Biblia dice que estos, cuando escucharon el mensaje como una oportunidad más en el cual ahora Jesucristo envió a Pedro a predicarles, y que el Espíritu de Dios que había descendido sobre Pedro lo está respaldando. Dice la Biblia que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa sería la pregunta que deberíamos de hacerle a Jesús. ¿Qué podemos hacer, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo? Tiempos de pandemias, tiempos de guerras, tiempos de rebeldía, tiempo donde los hombres quieren cambiar la palabra de Dios, tiempo donde los hombres de las iglesias han sacado a Cristo, han sacado al Señor, y en su lugar han colocado ídolos, estatuas. Han colocado personas inanimadas y han sacado a Jesucristo, el poder de Dios, de sus vidas y de sus corazones. Y eso es lo que está trayendo a la vida tristeza, abandono y dolor. Porque recordemos que las buenas palabras de Jesús fueron esas: sin mí, dijo Jesús, nada vas a poder hacer. En otras palabras, es una palabra de ayuda en el cual Él te dice: yo quiero que te salves, yo quiero que hagas, yo quiero que entres al trono que Dios tiene preparado para todos los que creen. Por eso digo, esta palabra es una oportunidad para tu vida. Hace unos meses conversé con una persona y él me dijo: milité en el camino de Dios como 10 años, pero luego me extravié, dice. Me descarrié, dicen algunos. No sé de dónde han tomado ese término, pero la verdad de las cosas es que cuando nosotros estamos en el camino de Dios y nos volvemos, es darle espalda a Jesús, es traicionarnos a nosotros mismos y traicionar a aquel que dice, como dice el mismo Pedro: te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te llamó para salvarte. Te llamó para quitar la tristeza y la maldición del pecado que corre el alma y que destruye la vida. Pero cuando estas personas, dice, se compungieron, significa que esta palabra de Pedro estaba llena del Espíritu. Y es que cuando leemos las Escrituras en fe, el Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios toca las vidas. Ahí puedes estar en tu casa y puedes estar postrado en cama, pero si crees esta palabra, inmediatamente tú vas a recibir tu sanidad. Dios te va a levantar. Recuerda que la palabra del Señor dice que tú, cuando clamas en el aposento y lo más secreto, lo más recóndito, Dios ahí te ve. Y que ahí donde estás, el Señor enviará tu respuesta, lo que necesitas. Y fue lo que la gente le dijeron: Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Ahora se dieron cuenta del grave delito.
de convertirse en homicida y nada menos y nada más que el Hijo de Dios, que ningún mal les hizo, que solamente bienes, que solo los alentaba, que solo les dieron de comer. Jesús, eso era lo que hacía, les dio de comer. Siempre tenía una palabra de aliento para el necesitado. Y aquellos que eran abandonados por sus enfermedades, Jesús los sanaba. Siempre podemos ver ahí con la dulce voz de Jesús llamándote y diciéndote en esta mañana: amigo y hermano en el Señor, es tiempo de buscar al Señor, de escapar, como dice la Biblia, de la ira venidera. Por eso estos varones, cuando escucharon, se compungieron. En otras palabras, el Espíritu de Dios les tocó el corazón. El Espíritu de Dios tocó su vida. ¿Y qué es importante tú que estás escuchando ahí y puedes decirle al Señor: toca mi vida en esta mañana, toca mi alma, Señor? Puedes cerrar tus ojos ahí y decirle a Jesús: toca mi vida. Como estos varones, ¿qué hacemos? Eso es lo que el Señor quiere, que te des cuenta de que la vida llena de pecado que llevas no te va a llevar a ninguna cosa buena. Esa vida que has elegido del homosexualismo no te lleva a nada bueno. La palabra del Señor dice que ningún homosexual entrará en el reino de Dios. Pero el Señor quiere que entres. Pero si no abandonas tu vida pecaminosa, no tienes parte con Él. Entonces estos varones que dijeron: ¿qué haremos? Hacia el Señor quiere que en esta mañana le preguntes a Él y le digo: ¿qué puedo hacer con esta vida que he tomado llena de pecado y de vanidad? Y es ahí la respuesta que viene a través de Pedro, y le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esto habla de que aún está vigente el plan de salvación de Dios para tu vida. Que en ningún momento el Señor dijo que ya no se salve nadie. En una ocasión vino un evangelista acá a Nicaragua a predicar, y la gente, después de un gran milagro donde Dios se manifestó, la gente querían aceptar a Cristo, y el evangelista dijo: 5 minutos les doy, pasen en 5 minutos los que van a pasar, después de 5 minutos no pase nadie. Pero los pastores de aquí le fueron y le dijeron: no, aún pasa la gente. Y le dijeron: dale más tiempo. Muchas veces somos nosotros los que estamos limitando a Dios. Somos nosotros aquellos que no queremos recibir el Señor ahí con sus manos benevolentes, ofreciéndonos la salvación y la vida eterna. Y nosotros, egocéntricos, perdidos y llenos de un orgullo que no sé de dónde salió más que del enemigo de las almas, rechazando esta salvación. Por eso Pedro le dice: es fácil. No tienen que caminar 10 cuadras de rodillas hasta que se dejen en la viva carne. No tienen, como en otras costumbres, tomar ahí un látigo, asaetearse, herirse, sacarse la sangre. Tampoco no tienen que hacer sacrificios que verdaderamente cuesten la vida, sino que lo único que debemos de hacer es arrepentirnos. No nos podemos arrepentir si primero no reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, y que a la luz de las Escrituras nos damos cuenta que cada una de las obras que hacemos están muy lejas de lo que Cristo quiere que hagamos. Por eso cuando ellos dijeron: ¿qué haremos?, Pedro le dice: arrepiéntanse. Qué fácil es reconocer que le estamos fallando al Señor. Pero ¿qué es lo que nos impide reconocer que sin Él nada podemos hacer? ¿Qué nos impide reconocer que Cristo te ama? ¿Qué nos impide entrar al reino de Dios cuando ya Cristo ya preparó el camino? Y que se bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el trabajo que he ejercido en el corto tiempo del ministerio, qué difícil es que las personas que viven en el pecado se casen. Les convencemos, conseguimos los abogados gratis, conseguimos todos los medios, y ellos prefieren estar en esa vida pecaminosa, aún sabiendo que si Cristo viene, no se van. Y solamente vuelvo a ver al corazón, está la decisión siempre.
Y en esta mañana el Señor te dice que si quieres ser salvo, tienes que tomar la iniciativa, porque Él ya dejó hace más de 2000 años la oportunidad de salvación. Por eso dice la Biblia: todo el que cree será salvo, pero el que no cree será condenado. Entonces la salvación es algo que nos compite, que tenemos que decidirnos. Y luego lo dice: se bautiza en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. 3 cosas que hoy se está perdiendo. La gente quiere andar en el pecado, no quiere arrepentirse, mucho menos se quieren bautizar. Y al no hacer esas 2 cosas, lo más necesario que la iglesia de hoy necesita es: no reciben el don del Espíritu Santo. Por eso hay iglesias frías, por eso hay iglesias que no honran a Dios, iglesias que no hablan en lengua, iglesias donde se han perdido los dones del Espíritu Santo, iglesias donde no hay un mover, iglesias donde cuando viene el COVID se cierra la iglesia, porque no confían en aquel que tiene el poder y el control sobre la vida y la muerte. ¿Dónde está el poder del Espíritu de Dios? Cuando está el Espíritu de Dios sobre tu vida, entonces tenemos una vida segura. Es Dios el que ha tomado el timón de nuestro barco en nuestra vida, y Él nos llevará siempre a tierra fértil, a tierra segura, a tierra donde nosotros podremos vivir y gozarnos en el poder de Dios. Y luego le dice: porque para vosotros es la promesa. Sigue siendo una promesa. La salvación es una promesa para tu vida. Jamás ha dejado de serlo. Pero eso sí, para la persona que muere sin Dios y sin esperanza, hasta ahí finalizó su promesa. Porque no te puedo venir a pedir mentira, a pegarte una mentira y decirte: no, vamos a hacer un culto, una vigilia, 15 días de ayuno para que el que murió en el pecado suba al cielo. Esa es la mentira más grande, y que los hombres muchas veces la creen. Que hagamos en una misa, una liturgia. Esa es una mentira del diablo. La Biblia dice que el hombre mientras vive hay esperanza, porque es una relación con Dios. Y la relación con Dios es personal, no es global, no es conjunto, no. Aquí la decisión es que tú tomes y le digas a Cristo en esta mañana: yo me arrepiento, Señor, me voy a bautizar y te pido que me des del poder de tu Espíritu Santo para tener acceso a la salvación. Porque esa es la promesa para vosotros. Y para todos los que están lejos, estos somos nosotros. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cada mensaje que se te da es un llamado, que no soy yo el que te llama, sino es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que te llama en esta mañana y te dice que vengas a Él. Su constante llamado y permanente es porque Él sabe que más adelante hay un infierno. Y Él no quiere que desciendas a ese infierno que el diablo ha ofertado y que la gente se esté yendo porque lo cree. Porque muchas veces rechazamos la verdad que es Cristo y aceptamos la mentira que es el mundo. Y por eso le dice: y para los que están lejos, nuestro Dios está llamando. Y luego dice: y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Quizás a muchos les incomode el hecho de que se les predique. He escuchado a algunas personas que dicen: oye, ese hombre predica todos los días, ese hombre acá. Les incomoda. Y hay muchos dicen: es que me dice mi pecado. Y la verdad de las cosas es que el pecado nuestro es lo que impide que seamos alcanzados por el Señor. Y si en esta ocasión Pedro les está predicando, es otra oportunidad, porque recuerdo, cada día que vives es una oportunidad para que tú te pongas a cuenta con tu Señor. Luego dice la palabra del Señor que a través de esas palabras, y dice que todos los recibieron la palabra. Muchas palabras creyeron, y no solamente creyeron, sino que se bautizaron. Y dice la Biblia que aquel día se añadieron como 3,000 personas. En otras palabras, nace una iglesia con 3,000 personas. Hoy es difícil ver una iglesia, sobre todo en Nicaragua, de 3,000 personas. He tenido experiencia en algunas iglesias, por ejemplo en Guatemala, que hay miles, hay iglesias de 40,000. Pero aquí en Nicaragua una iglesia de 3,000 ya sería una iglesia fuerte. Pero aquí nosotros vemos que 3,000 personas se convirtieron. Y luego hay 2 palabras importantes:
perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hizo posible esta coinonía en medio de la iglesia? El aceptar la palabra. Esto implica que cuando nosotros no hemos aceptado la palabra, es por eso que el mundo está en guerra, sufrimientos y dolor. Permite y dale cabida a la palabra de Dios para que Dios te dé las cosas buenas que tiene para todos sus hijos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, permite que esta palabra, Señor, se atesore y haya cabida en los corazones. Destruye toda fortaleza del enemigo, Padre, que se levanta, Dios, en contra de tu palabra. Magic Salaya, en el nombre de Jesús. Derribo, Señor, todo principado y toda potestad. Oh Dios mío, que esta palabra, Dios, haya cabida en los corazones y que santifique y edifique. Oh Espíritu de Dios, que haya cabida para ti. Te ruego de manera especial por Margarita Espinosa y Leticia Burto, Dios. Envía palabra, Señor, de bendición. Oh Dios mío santo, tu palabra dice que tú para eso llegas. Cuando tú estás, tú bendices, tú sanas. En el nombre de Jesús allí. Levanten su mano al cielo y díganle al Señor: yo recibo esta palabra, yo recibo mi bendición, yo recibo mi sanidad, yo recibo ahora esa liberación. Toda oposición del enemigo, Señor, en contra de estas siervas, Padre, lo derribo por tierra. Reprendo al devorador, Dios. Reprendo todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolencia, todo espíritu contrario a tu palabra. Y te ruego, Dios, que tú inundes ese hogar. Que el poder de tu Santo Espíritu, Dios, que el don de tu Espíritu, Dios, esté descendiendo sobre ellas, armando, Señor. Toca ese corazón, que él se convierta a ti, que él empiece a creer en ti. A Francisco Gamboa, Dios, restáuralo y bendice a cada una de las personas. Bendice a Emira Alec, al abogado José Luis, y bendice de manera especial a Joel Reyes y a todos los que han escuchado, a Melissa Obando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Hasta el día de mañana nuevamente nos escucharemos, si Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.